Una vez hemos visto el significado físico que tienen los operadores vectoriales de divergencia y rotacional, vamos a ver realmente qué implicaciones tiene su uso en las ecuaciones de Maxwell. Para eso empecemos con la ley de Gauss. Consideremos la ley de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que la divergencia de D es igual a ρ, donde ρ es la densidad de carga. Si tomamos la integral de volumen en ambos lados de esta igualdad, tenemos esta expresión, en la cual fijaros que la integral de volumen de la densidad de carga no es nada más que la carga total. Y por otro lado, usando el teorema de la divergencia, esta integral de la divergencia de D se convierte en el flujo de D a través de la superficie S. Y por tanto lo que nos dice la ley de Gauss es que la carga total en el interior de un cierto volumen, definido por una superficie, no es nada más que el flujo de D a través de la superficie que nos define este volumen. De forma equivalente, que tenemos para el campo eléctrico, tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, y en este caso vemos que el flujo de B a través de una superficie siempre es cero. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así porque no existen cargas magnéticas. Recordad que las ecuaciones de Maxwell lo que hacen es, se postulan para describir las observaciones que se hacen con ciertos experimentos que se realizan, y en la práctica, como nunca hay cargas magnéticas, siempre el flujo de B a través de una superficie cerrada siempre es cero, porque en el interior del volumen definido por esta superficie nunca va a haber una carga magnética, a diferencia de lo que ocurre con el campo eléctrico. Podemos proceder de forma similar con la ley de Ampère, y en este caso partimos de la ley de Ampère y tomamos la integral de superficie a ambos lados. En este caso, este término de aquí, la integral de superficie de la densidad de corriente, no es nada más que la corriente total que atraviesa la superficie S. Y por tanto, podemos escribir esta expresión de esta forma, donde hemos usado también el teorema de Stokes, y por tanto hemos reemplazado esta integral de superficie del rotacional por la circulación de H a través de la superficie, a través del camino cerrado C que me define la superficie S. Veamos, por ejemplo, en el caso electrostático, es decir, los campos no varían en el tiempo y por tanto la derivada de D respecto al tiempo es igual a 0, la expresión anterior se convierte en esta de aquí. Y si, por ejemplo, consideramos un hilo de corriente recorrida por una corriente continua y teniendo en cuenta que por la simetría que tenemos a lo largo de una circunferencia el campo H debe ser constante, ya que debido a la simetría cilíndrica que tiene el problema no variará, podemos encontrar la siguiente expresión, que la corriente I, y teniendo en cuenta que el campo va a ser constante, va a ser igual al valor de este campo multiplicado por 2πr. Si recordamos la relación que había entre el vector intensidad de campo y densidad de flujo, llegamos a esta expresión, que es la conocida expresión del campo magnético producido por un hilo de corriente en el caso electrostático, en el caso en que no haya variaciones del campo o de la corriente en función del tiempo. En el caso electrodinámico, es decir, que esta derivada del campo magnético respecto al tiempo no sea cero, podemos encontrar dos situaciones. Bueno, tengo un hilo de corriente y aquí tengo un condensador de placas paralelas. Entre este condensador de placas paralelas voy a tener un cierto campo eléctrico que variará con el tiempo. Bueno, si aplico la ley de Ampère en el camino C1, estoy en una situación similar a la de antes. Bueno, tendré que esto de aquí es igual a la corriente, mientras que si lo hago en el camino este C2, en el cual no tengo corriente porque no hay conductor y no puede haber cargas moviéndose, pero sí que tengo el campo eléctrico que varía en función del tiempo, tengo esta relación de aquí. Fíjense que la relación, o digamos, esta corriente es realmente análogo al comportamiento que tiene este término de aquí, y es por esto que a este término se le denomina corriente de desplazamiento. Tiene el comportamiento de una corriente no asociada al movimiento de cargas, sino al hecho de que exista un campo eléctrico variable y por tanto
en el fondo es el responsable de que cuando trabajamos con corriente alterna exista corriente a través de un condensador. Por tanto, las ecuaciones de Maxwell expresan en forma matemática y de una forma matemática compacta unas relaciones muy básicas que existen entre cargas, corrientes y campos. Y cualquier fenómeno electromagnético se obtendrá como solución de las ecuaciones de Maxwell.